Buenos días, tardes con todos. Somos el grupo de Ramos Rubina, Pero Mijael, Valenzuela Ríos, Karen y Ricaldi Vilca, Ana Francesca. Y el día de hoy vamos a abordar un dilema ético. ¿Debe prevalecer el derecho de la vida del concebido o el derecho de la mujer a decidir tras una violencia sexual? Bueno, este conflicto va a surgir cuando una mujer va a quedar embarazada como resultado de una violación, en donde se van a enfrentar dos derechos fundamentales. El primero, el del no nacido, y el segundo, el de la mujer agredida. En estos contextos, como el peruano, por ejemplo, en donde el aborto está penalizado, salvo en casos terapéuticos, esta discusión va a adquirir una especial relevancia. Bueno, analizar este dilema como tal va a ser crucial. ¿Por qué? Ya que en América Latina muchas mujeres, incluso las niñas, son obligadas a continuar embarazos forzados. Y esto va a visibilizar diferentes tipos de barreras, como por ejemplo las legales, las sociales y las médicas, las cuales van a vulnerar su dignidad. Bueno, nuestro objetivo general con esta presentación va a ser analizar este dilema desde una perspectiva tanto jurídica, tanto bioética y de derechos humanos, en donde vamos a comparar lo que vienen a ser leyes, posturas filosóficas y el impacto psicológico en las víctimas. Bueno, la metodología en la cual se ha basado la presentación de dicho proyecto es en base a una revisión bibliográfica rigurosa, incluyendo literatura científica, documentos legales y también fallos de organismos como la OMS, la CEDAW y la Corte Interamericana, en donde vamos a buscar un análisis integral y actualizado de información conforme a esta temática. A lo largo de la historia, el aborto por violación ha sido un dilema ético atravesado por factores religiosos, sociales y políticos. En la antigüedad ya se practicaban abortos, incluso tras abusos sexuales, como en Egipto o Grecia. Sin embargo, desde entonces existía un debate sobre cuándo comenzaba la vida. En Roma, el aborto no era penalizado, pero las víctimas de violación carecían de protección. Con la Edad Media y el cristianismo, el aborto pasó a ser considerado un pecado grave, incluso en casos de violación. Ya en los siglos XVIII y XIX surgieron ideas más racionales, pero la violación seguía sin ser una causa reconocida legalmente. El cambio llegó en el siglo XX, gracias a los movimientos feministas y la evidencia médica sobre el daño a las víctimas. Algunos países comenzaron a permitir el aborto por violación, como Suecia en 1938 o Estados Unidos con el caso de Roe Wade. En el siglo XXI, aunque se han logrado avances importantes, como en Argentina o México, aún persisten retrocesos y desigualdades profundas entre regiones del mundo. Hablar del aborto en casos de violación implica enfrentarse a un dilema ético complejo, donde entran en juego tanto la vida humana como los derechos fundamentales de las mujeres. Desde la bioética, este análisis se basa en principios como la autonomía, que defiende el derecho de toda persona a decidir libremente sobre su cuerpo. Obligar a continuar con una gestación impuesta vulnera este derecho. El principio de no maleficencia exige evitar daño. Continuar con un embarazo producto de una agresión puede causar sufrimiento físico y emocional, agravando el trauma. La beneficencia, que busca el bienestar de otro, puede entenderse desde ambas partes: proteger la salud mental de la mujer o preservar la vida del embrión. Finalmente, el principio de justicia plantea si es equitativo exigir a una víctima de violación asumir las consecuencias de un embarazo no deseado, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad. Este dilema revela que, más allá de las posturas absolutas, se necesita una reflexión ética profunda y contextualizada. Bueno, ahora pasaremos con el análisis de las posturas frente al aborto en casos de violación, abordando tanto los argumentos a favor como en contra. Bueno, por un lado tenemos a quienes están a favor del aborto. En estos casos van a destacar principalmente tres pilares. El primero, la autonomía corporal y la dignidad humana, en donde básicamente obligar a una mujer violada a continuar con un embarazo no deseado es visto como un acto de revictimización. Desde la bioética, el principio de la autonomía va a respaldar su derecho a decidir sobre su cuerpo. Bueno, incluso organismos como la ONU lo consideran como un trato inhumano y degradante si se impide el acceso de aborto en estas circunstancias. Este va a ser un fundamento, una razón a favor de por qué se debería permitir el aborto en estas circunstancias. Como segundo pilar, o como segundo argumento a favor, tenemos que hablar del derecho de la salud física y salud mental, en donde vamos a centrarnos en lo que dice la OMS, en donde esta va a definir la salud como un bienestar integral, no solo la ausencia de la enfermedad. El embarazo por violación puede generar trastornos graves como, por ejemplo, el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad e incluso pensamientos suicidas. En adolescentes, el riesgo va a ser incluso aún mayor por su inmadurez física, en donde van a existir complicaciones, posibilidades de complicaciones obstétricas graves como la preeclampsia o parto inmaduro. Es por ello que está permitido, o se debería permitir el aborto como tal, en estas personas las cuales han sido violentadas.
Y como tercer pilar, tenemos que mencionar el reconocimiento de los derechos reproductivos, en donde diversos tratados internacionales, como por ejemplo el CEDAW y de igual manera el Acuerdo de Belém do Pará, van a exigir que los Estados Unidos garanticen el acceso seguro al aborto en casos de violencia sexual. Negar este acceso como tal va a ser considerado una forma de violencia institucional y discriminación estructural. Bueno, estos van a ser los tres pilares a favor. Ahora vamos a hablar de aquellos, las posturas, los cuales están en contra del aborto en estas situaciones, en donde nos vamos a centrar en tres argumentos claves. El primero de ellos, en donde el derecho de la vida va a centrarse más que nada en el concebido. Más que nada, desde la concepción, el embrión es considerado un ser humano con dignidad y derechos. La Constitución peruana, por ejemplo, va a proteger la vida desde la concepción. Y muchas posturas ético-religiosas van a sostener que esta vida inocente no debe ser eliminada, aunque sea de origen traumático, lamentablemente. Segundo, el valor absoluto de la vida humana, en donde se va a defender que toda vida es sagrada, que no se puede justificar un aborto como respuesta de una agresión. Desde la ética kantiana, se puede decir que la vida no debe ser usada como un medio, sino respetada como fin en sí mismo. Y como tercero, tenemos que mencionar el posible impacto psicológico del aborto. Algunos estudios como tal pro vida y advierten que el aborto como tal puede generar culpa, remordimiento y ansiedad, especialmente si se realiza sin el apoyo emocional adecuado. Bueno, se sugiere priorizar alternativas como la contención psicológica y acompañamiento terapéutico en estos casos. En resumen, este dilema va a enfrentar derechos humanos fundamentales y requiere de un análisis profundo, respetuoso y centrado en la dignidad de todas las partes involucradas. Pasamos ahora con la discusión, en donde abordaremos los principales desafíos éticos, vacíos legales y contrastes culturales en torno al aborto por violación. Primero nos vamos a enfrentar a un conflicto ético fundamental, el derecho a la vida del concebido versus la autonomía de la mujer. Mientras algunos definen que la vida inicia desde la concepción y debe ser protegida sin excepciones, otros van a señalar que obligar a una víctima de violación a mantener el embarazo prolonga el trauma como tal y va a vulnerar su dignidad. Desde la bioética médica esto va a plantear un dilema concreto para los profesionales de la salud, priorizar el embrión o la recuperación emocional del paciente. Bueno, además, en países como el Perú, por ejemplo, el acceso al aborto legal por violación va a ser completamente limitado y ambiguo también. Aunque se permite el aborto terapéutico desde el año 1924, la ley no va a considerar explícitamente la violencia sexual como causal independiente, lo que nos va a dejar que su aplicación sea básicamente a una interpretación clínica. Casos como por ejemplo el de Perú contra Suecia, ante la ONU se ha demostrado por ejemplo el gran impacto de estas omisiones legales en la salud mental y física de las víctimas. Otro gran obstáculo como tal es la revictimización institucional, en donde muchas mujeres deben contar su experiencia múltiples veces pese para pasar por exámenes humillantes o enfrentar, mejor dicho, actitudes hostiles del personal. Esto va a violar el principio de no maledicencia y refuerzo del estigma. A ello se suma el uso indiscriminado de la objeción de conciencia, que sin regulación clara en el Perú, por ejemplo, va a permitir que centros de salud nieguen el procedimiento incluso en casos legales. Bueno, en contraste, países como Suecia, por ejemplo, van a ofrecer un enfoque mucho más centrado en los derechos de la mujer. Allí, el aborto es legal hasta la semana 18 sin restricciones, y también hasta la semana 22 si es con autorización médica. El acceso no está condicionado a justificaciones legales ni morales y se garantiza completamente el acompañamiento psicológico. Esto va a reflejar una visión pública basada en la autonomía, salud mental y equidad. Bueno, mientras tanto, el Perú persiste con una cultura conservadora que va a priorizar la vida del concebido, a menudo ignorando el sufrimiento de las víctimas. Esta brecha entre la legislación, la cultura y derechos humanos va a limitar el acceso real a una atención compasiva y justa. Por ello, urge una reforma legal y cultural que respete la dignidad de la mujer y le devuelve el poder de decidir como tal, en contextos de violencia, qué hacer con el futuro de su vida. Bien, en base a lo mencionado, podemos concluir con que actualmente el aborto en casos de violación representa un dilema ético bastante controversial en la actualidad. Esto principalmente porque entran en conflicto tanto el derecho a la vida del concebido, así como también el derecho de la mujer a la autonomía corporal. Además, también es importante mencionar que justamente los principios bioéticos respaldan la autonomía corporal de la mujer, ya que se basan justamente en la autonomía, en la no maledicencia, en la beneficencia y en la justicia. Y sobre todo en casos de mujeres que justamente no quieren llegar a concebir al hijo de su abusador. Asimismo, también es importante mencionar que, por más de que en el Perú sí esté respaldado que sí se pueda dar un aborto terapéutico, en caso de que se trate de una violación, justamente se presentan bastantes limitaciones y bastantes barreras que no permiten que las mujeres tengan acceso a dicho tratamiento. Asimismo, también tenemos a que existe la revictimización institucional y a la objeción de conciencia que no están regularizadas de forma óptima, lo cual dificulta que personas vulnerables como las niñas, las adolescentes y las mujeres en general en un estado de vulnerabilidad no puedan tener acceso. En cuanto a las limitaciones encontradas en el trabajo de investigación, fue que justamente se basan en referencias bibliográficas, es decir, que no se llegaron a incluir relatos de mujeres que habían sido sometidas a este aborto en casos de violación, ni tampoco del personal médico o de personal judicial. De igual forma, también podemos mencionar que la información de los abortos realizados en el Perú ya es muy limitada, por lo que puede haber vacíos de conocimientos en cuanto a las cifras. Y finalmente, también justamente al ser de un tema en el que se involucra bastante la moralidad, llega a ser difícil encontrar información netamente neutral, que no llegue o que no busque interferir justamente con la interpretación de la información. Y finalmente, en cuanto a las recomendaciones, podemos mencionar de que en el Perú es necesario que se llegue a actualizar el marco legal para que de esta forma el aborto en casos de violación sea reconocido y respaldado de forma óptima sin que se pueda dificultar su aplicación en las mujeres que lo necesitan. Asimismo, también es importante que se establezcan protocolos claros y que exista una correcta regularización para la objeción de conciencia por parte de los médicos. Así también es importante que justamente se fortalezcan los conocimientos bioéticos para que se den a respetar los principios como la autonomía, la no beneficencia, la beneficencia y la justicia.
Asimismo, también se requiere de la implementación de campañas informativas que busquen justamente llegar hacia las mujeres y que puedan brindarles conocimientos en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, de esta forma contribuyendo a que se evite justamente la propagación del estigma social en cuanto a estos temas, así como también que se pueda permitir formar justamente una cultura de respeto hacia las decisiones que vayan a tomar dichas mujeres. Por último, se recomienda justamente que todavía se siga investigando en dicho dilema ético, abarcando puntos como por ejemplo los testimonios, los datos cuantitativos, así como también un análisis de la normativa legal. Gracias.